Acá está la lección de hoy en dos partes. La parte uno, que es donde básicamente nada más vamos a resolver los ejercicios de la tarea. Y así de plano, si no hay chance de que yo se las pueda volver calificada, lo cual es casi imposible de aquí al sábado, al menos sepan, digamos, si lo que tienen está bien hecho o puedan ver sus errores. Ese es principalmente el objetivo. Luego, va a haber una segunda parte acá, en la cual es la segunda parte del tema, que básicamente es la explicación, digamos, de equilibrio en tres dimensiones, lo cual es un poquillo más complejo en el sentido de que es más largo, un poco más difícil. Quizás sí, porque hay que ser mucho más ordenados. Y acá está el video donde lo explicamos. Y bueno, incluso luego hay un ejercicio que también tiene aquí su solución. ¿Ok? Este, y con eso sería la lección de hoy. Finalmente, acá está el quiz 1. Dice que habían 2 intentos permitidos. ¿Ok? Y bueno, dura 1 hora. Obviamente, a partir de que empiecen esa hora, empieza a contar. Y pueden, perdón, y pueden hacerlo 2 veces de aquí a mañana antes de bueno, casi 11 de la noche, un minuto antes. ¿Ok? Entonces, esos sí ya son ejercicios también tipo examen. No están tan difíciles, pero también tienen lo suyo, ¿verdad? Entonces, para que los tomen con cuidado. Eh, bueno, entonces, sin más preámbulos, vamos a pasar acá a la, tarea. Vamos a ver aquí el chat por si preguntan algo. Y los participantes, porque a veces van entrando ahí un poco tarde. Vamos a ver. Bien, entonces dice que... Ajá. Y... Ajá, ¿qué? Entonces, este es el ejercicio 1. Ya lo habíamos comentado un poco el otro día. Nos hablan de un marco y dicen que ese marco tiene 2 cables amarrados en B, ¿verdad? Uno que va de B a G y el otro que va de B a H. ¿Ok? Y si la tensión en el cable BG habla de 600 newtons y en el cable BH es 420 newtons, entonces habría que primero determinar el momento respecto de A. Ok, acuérdense que ahí va a salir entonces el brazo de palanca de la fuerza ejercida en el punto B, o sea, el brazo de palanca va a ir de A a B, simple y sencillamente es eso, pero por ambos cables. Entonces necesitamos encontrar una fuerza resultante inicialmente. Ok, entonces lo que vamos a hacer en este caso es decir, bueno, yo necesito encontrar una fuerza resultante a partir de los 2 cables. Entonces yo necesito tener los cables, las fuerzas de los cables, necesito tenerlas en componentes. Ok, eso es lo primero que yo necesito. Entonces yo necesito, digamos, decir que la fuerza del cable BH o BG, empecemos con BG, ¿ok? Puesta como vector es igual a la fuerza de B a G puesta como magnitud, que esta magnitud yo la conozco, porque el enunciado dice que es 600, multiplicado por el vector lambda de B a G. ¿Ok? Ahora, ¿qué era el vector lambda? Era la distancia de BG en X. Eso es la coordenada Y. La distancia de BG en Y. Eso es la coordenada J. Y la distancia de BG en Z,
eso en la distancia, en la coordenada K, y todo dividido entre la distancia total, de B a G. ¿Ok? Y bueno, recordamos que la distancia total de B a G no es más que un Pitágoras de la distancia de BG X al cuadrado más la distancia de BG Y al cuadrado más la distancia de BG Z al cuadrado. ¿Ok? Eso sería lo que tenemos que hacer primero con con el BG. Y bueno, eso mismo tenemos que hacer con el BH. Pero entonces primero lo vamos a hacer con BG. ¿Ok? Primero lo vamos a hacer con BG. Vamos a hacer aquí. Extraño. Ok. Bien. Entonces, ¿cuáles son las coordenadas? Eso es, digamos, lo importante. Podemos hacerlo sacando los puntos, digamos, las coordenadas de los puntos, o podemos hacerlo viendo las distancias. ¿Ok? Entonces, eh, vamos a sacar la distancia de BG en X. ¿Ok? Y bueno, yo me doy cuenta que de B a G, en el eje X, que es este, ¿verdad? Este es el eje Z y este es el eje Y. De B a G, yo me muevo hacia la izquierda, ¿verdad? Y moverme hacia la izquierda va a implicar un signo negativo. ¿Ok? Y entonces, ¿cuánto me muevo? ¿Verdad? G está al mismo nivel que A, ¿verdad? Entonces, me muevo 0,8 hacia la izquierda. ¿Ok? Entonces, menos 0,8 metros. ¿Ok? Luego, ¿cuánto me muevo yo de B hacia G en Y? Yo subo. ¿Ok? Yo subo. Entonces, me muevo 1,48 positivo, porque voy subiendo. ¿Ok? Entonces, 1,48 metros. ¿Ok? Y finalmente, la distancia de B a G en Z, yo me hago para atrás, ¿verdad? Me muevo en la dirección negativa del eje Z, ¿ok? Entonces eso va a implicar un negativo. Ahora bien, ¿cuánto me muevo? ¿Verdad? Me hace falta, tal vez, esta cota, que va aquí, ¿verdad? Con una línea de referencia al punto A, ¿verdad? Aquí para arriba. Esta línea de referencia me hace falta. Ahora, yo me doy cuenta que es relativamente sencillo porque yo tengo la distancia desde, desde aquí, desde esta barra, al eje X, ¿ok? Yo tengo esa distancia, es 1,2. Y yo tengo la distancia del origen a el punto G. Entonces es en realidad a 1,2, quítele 0,56, ¿verdad? Eso es lo que ando buscando. Y entonces en ese caso sería 0,64 metros y negativo porque vamos hacia atrás. Ahora vamos hacia atrás. Entonces esas son las tres distancias. Y bueno, el Pitágoras no lo vamos a escribir, digamos, todos los términos, sino que lo vamos a resolver de una vez. Y entonces en este caso sería eh, la raíz de 0,8 al cuadrado más 1,48 al cuadrado más 0,64 al cuadrado. Y eso da 1,8 metros. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué sería lo que tenemos? Bueno, ya tenemos todo para meterlo en esta expresión de acá y poder tener ya finalmente el vector de la fuerza BG con sus componentes, ¿verdad? Entonces, yo voy a decir que sería la magnitud, que de acuerdo al enunciado son 600 newtons, por, ¿ok? Sería menos
0.8 en I más 1,48 en J menos 0.64 en K. ¿Ok? Y todo eso sobre 1.8. ¿Ok? Entonces, en cada caso, multiplicamos y dividimos entre 1.8. Entonces, 600 por, va a ser negativo. Yo ya puedo saberlo y no ponerlo, o lo puedo poner y que la calculadora me diga entre 1.8. Entonces da, en este caso, vamos a ponerlo aquí, da que la fuerza de BG puesta como componentes es menos 266.67 en I, ¿verdad? Luego sería 600 por 1.48 entre 1.8, 493, entonces más 493,33J, y finalmente sería multiplicar por menos 0.64. ¿Ok? Y sería menos 213,33 en K. Y todo esto son newtons. ¿Ok? Ahora bien, otra respuesta válida, por la manera en la que hemos venido trabajando, es que usted hubiera dicho, no, no, es que yo primero hice todo el vector lambda. Entonces, yo primero hice estas divisiones. ¿Ok? Entonces yo trabajé así, digamos, yo puse menos 0.8 entre 1.8, ¿verdad? Y eso me dio 0.44. Entonces yo redondeé a dos decimales. ¿Ok? Y entonces luego multiplico 600 por 0.44 negativo, ¿verdad? Y la respuesta me da 264. Entonces, si usted tiene aquí 264 negativo, no hay ningún problema. ¿Ok? Porque habíamos dicho que se trabaja a dos decimales. Y si usted hubiera trabajado el vector lambda primero entero, ¿verdad? Y reduce esta expresión a dividir entre 1.8, también está bien. Entonces digamos que también hizo 1.48 entre 1.8, ¿verdad? Y le dio 0.82, y luego multiplicó 600 por 0.82 y le da 492. Entonces, como vemos, las respuestas son bastante similares al número que tenemos, un poco más pequeñas, pero no hay problema. O sea, eso entra dentro de la tolerancia del ejercicio. Y en el último caso, 0.64 entre 1.8, digamos que usted lo redondeó a 0.36, ¿verdad? También hay que redondearlo bien. Entonces sería 0.36 y eso lo multiplicó por 600 y le dio menos 216. Más bien en este caso, este valor de Z dio ligeramente mayor. ¿Ok? No hay problema. No hay problema. Esto sería en minutos. Entonces, hasta este momento, cualquiera de las dos es válida. Entrarían dentro del margen de tolerancia del ejercicio. Muy bien. Entonces, ya lo hicimos con la fuerza BG. Ahora tenemos que hacer el mismo procedimiento con la fuerza BH. Entonces, la fuerza BH puesta como vector va a ser la fuerza BH, cuya magnitud conocemos, que es 420, según el enunciado, multiplicado por la distancia de BH en X y la distancia de BH en Y, J, y la distancia de BH en Z, K. ¿Ok? Todo eso dividido entre la distancia total de BH, que de igual manera se obtiene con Pitágoras, ¿verdad? Entonces, la distancia de BH en X, ¿cuánto es? Bueno, vamos a ver. De B a H, yo me estoy moviendo hacia la derecha, por lo tanto el valor es positivo. Yo me muevo hacia la derecha y por lo tanto el valor es positivo. ¿Ok? ¿Y cuánto me estoy moviendo? Bueno, me muevo 0.6. Me muevo 0.6 porque esto es 1.4 y esto es 0.8. Entonces, lo que hace falta es 0.6 metros. ¿Ok? Luego, la distancia de B a H en Y sería lo que subo. Y la coordenada de H
en Y es 1.2. Entonces subí 1.2. ¿Ok? Y la distancia de BH en Z, voy para atrás, por lo tanto es negativo. Esto está en el origen con respecto al eje Z. Entonces es esta coordenada. ¿Ok? Que sería menos 1.2 metros. ¿Ok? De ahí que la distancia BH total es el resultado de Pitágoras de esos tres números, ¿verdad? Que sería la raíz de 0.6 al cuadrado más 1.2 al cuadrado más 1.2, solo un punto, 1.2 al cuadrado. Y eso da 1.8 también, ¿verdad? Entonces la cuerda también mide lo mismo, aunque vaya en otra dirección, ¿ok? Entonces, eso da 1.8 metros. Ok, entonces, una vez que obtenemos esos tres resultados, ya estamos listos para encontrar la fuerza como vector. ¿Ok? Y entonces sería perdón, la magnitud, que es 420, está multiplicado por los diferentes componentes en cada uno de los I, J, K y la distancia total. O sea, 0.6 en I más 1.2 en J menos 1.2 en K. ¿Ok? Y todo eso dividido entre 1.8. ¿Ok? Este nos va a dar números enteros. ¿Por qué? Porque estos son tercios y dos tercios. Y esto es divisible entre 3. Entonces va a ser, digamos, múltiplos de 3. Por lo tanto, eso implica que las respuestas sean números enteros si lo hacemos todo junto. Ya vamos a ver que si lo hacemos truncado, o como, digamos, como lo expliqué antes, primero el vector lambda y después multiplicando, también los números enteros y muy parecidos. Ok, entonces, primero sería 420 por 0.6 entre 1.8. Y eso nos va a dar 140. Entonces sería 140 en I. ¿Ok? Luego, lo mismo, pero con 1.2. ¿Ok? Entonces, como 1.2 es el doble de 1.6, de 0.6 nos va a dar el doble. O sea, 280. 280 J. Y en realidad el último es el mismo, nada más que con un menos, que usted ya puede saber que es nada más ponérselo, o igual buscar el resultado. Ahí sería menos 280 K. ¿Ok? Y esto está en Newton. Ahora, si lo hicimos como lo mencionamos, ¿verdad? Que podríamos primero terminar el vector lambda. Entonces usted decía, bueno, 0.6 entre 1.8. Entre 1.8. Entonces eso da 0.33. Entonces usted dijo, bueno, ahí 0.33. Entonces luego usted dice, bueno, 420 por 0.33, eso da 138.6. Ok, entonces 138.6. Ok. Luego usted dijo, bueno, vamos con 1.2 entre 1.8. Y eso da 0.67. Entonces 0.67 por 420 da 281.4. Entonces pone aquí, más 281.4 en J. Y menos, es el mismo número, nada más que negativo. ¿Ok? Esta respuesta también está en la tolerancia. ¿Ok? Una última que también puede estar en la tolerancia, que en este caso sería, digamos, un poco más particular que hicieran esa, pero bueno, digamos que hicieron 420 entre 1.8 y eso les dio eso, entonces dijeron 233, 33, y ahora sí, 233.33 por 0.6, y que esto, al final ves que en esta llega más a la respuesta que llegamos porque esto redondeado da 140. ¿Ok? Entonces, en ese caso difícilmente se hubiera obtenido también un valor diferente, pero, y en este caso también redondeados 80. Entonces, si primero se divide en estos dos, se obtiene también el mismo resultado de antes. ¿Ok? Entonces ya tenemos las dos fuerzas, tenemos tanto la fuerza BG, acá,
la fuerza BG como la fuerza BH, las dos las tenemos en componentes. Entonces ya podemos encontrar la fuerza resultante. ¿Ok? Yo voy a trabajar con las fuerzas en negro. ¿Ok? Y los resultados serían muy similares si trabajáramos con las en rojo, pero tengo que elegir. Entonces voy a elegir las negras. Y entonces tenemos que encontrar una fuerza resultante, que en realidad es muy fácil, ¿no? Lo que hay que hacer con las fuerzas resultantes simplemente es sumar todo lo de I, todo lo de J y todo lo de K. ¿Ok? Entonces, la resultante en X va a ser igual a la fuerza de BG en I más la fuerza de BH en I. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la resultante en X? Dice que la fuerza de BG era menos 266,67 y dice que la fuerza en BH era 140. ¿Ok? La primera era negativa, la segunda es positiva. Claro, tiene sentido, vean que una va para la izquierda y la otra va para la derecha. O sea, la resultante anda como más o menos en promedio, aunque igual da negativa, entonces significa que igual gana la de la izquierda. ¿Ok? Entonces, menos 266,67 más 140. Y eso da menos 126,67. Entonces, menos 126,67 en Y. ¿Ok? Luego va la resultante en Y. La resultante en Y es la fuerza de BG en J más la fuerza de BH en J también. ¿Ok? Entonces, la resultante en Y es igual a, en este caso las dos son positivas porque en ambos casos va para arriba, ¿verdad? Entonces, estas sí simplemente se van a sumar. Una era 493,33 y la otra era 280. ¿Ok? Entonces, la resultante en Y va a ser igual a 493,33 más 280. O sea, 773,33. 773,33. Esto en J. Y la resultante en Z, evidentemente es lo mismo, nada más que en la coordenada K, tanto de BG como de BH. ¿Ok? Y en este caso también las dos son del mismo signo, las dos van para atrás, entonces las dos son negativas. Y eso nada más se van a sumar dos números negativos, siendo más negativos todavía. Entonces serían menos 213,33 menos 280. Ok, y eso da menos 493,33. Pero bueno, comprobémoslo de todas maneras. Ok, menos 493,33. K. Ahora, ¿necesito yo encontrar la magnitud de la fuerza resultante? Y realmente no, porque no me están pidiendo eso en el ejercicio. Yo lo que necesito es la fuerza resultante en coordenadas. Eso es lo que yo necesito. No necesito, digamos, la magnitud ni los ángulos. ¿Por qué? Porque con estos valores yo voy a poder hacer mi determinante. Entonces, la fuerza resultante puesta como componentes es menos 126,67 en I más 733,33 en J menos 493,33 en K. Esa es la magnitud de la fuerza resultante. ¿Ok? No, no me interesa saber, perdón, esa es la fuerza resultante en componentes. No me interesa saber la magnitud. ¿Ok? No me interesa. Entonces, ya con eso estaríamos casi listos para poder hacer nuestro determinante. ¿Qué nos hace falta? ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta el vector de la distancia. Pero el vector de la distancia es muy sencillo. ¿Por qué? Porque el radio de palanca es de A a B. Y eso no lo dice el enunciado. ¿Verdad? Entonces repetimos aquí donde dice, determina el momento respecto de A de la fuerza ejercida en el punto B. O sea, el radio de palanca es de A a B. Y de A a B es muy fácil porque es 0.8 en I, 0 en J y 0 en K. Y eso es lo que necesitamos. ¿Ok? Bien. Ahora finalmente ya vamos a poder hacer nuestro determinante y la respuesta final de la parte A.
Ok. ¿Cómo es eso? Bueno, vamos a ver. Dice que sería así. Nos están pidiendo, nos están pidiendo el momento, ¿ok? Y eso sería igual al brazo de palanca de A a B, producto vectorial de la fuerza resultante de ambos cables, también en componentes. ¿Ok? Eso se resuelve con un determinante que siempre va primero aquí el I, aquí la J y aquí la K. De segundo siempre van las distancias, o sea, punto 8, 0 y 0. Y de tercero va la fuerza resultante, ¿ok? O la fuerza, en este caso es la resultante. Entonces sería menos 126,67, 773,33, ¿verdad? Y menos 493,33. Y cerramos. ¿Ok? Ahora, el momento van a ser como decir tres grandes paréntesis. Uno para el I, uno para el J y uno para el K. Sin embargo, rápidamente nos damos cuenta que si vamos a revisar el del I, ¿verdad? Que son esos dos, 0 por algo es 0 y 0 por algo es 0. Entonces, aunque hagamos el procedimiento, esto va a dar 0 en I. ¿Ok? Luego nos acordamos de toda la vida que el paréntesis del J tiene un negativo delante. ¿Ok? Solo porque sí. Y vamos con el J. El J es este, que está aquí, por este que está acá. ¿Ok? Entonces es, en este caso, la, la flecha esta roja, ¿ok? Y siempre menos, vamos a poner un poco más gruesa, siempre de la flecha roja y siempre es menos la otra que va en el sentido contrario. Entonces, siempre es esa cruz, esa X, pero la que va hacia la derecha es positiva y la que se devuelve es negativa. Lo que pasa es que este valor es cero. Entonces, todo bien porque el segundo término es cero. ¿Ok? Entonces, eh, no importa tanto. ¿Ok? Ahora, sería punto 8 por menos 493,33. ¿Sí? Menos cero. Entonces, no lo voy a poner. Esto vean que va a cambiar de signo por el signo negativo de afuera. Eso es J. Y el paréntesis del K empieza positivo. ¿Ok? Tapamos K. Y bueno, en este caso nos damos cuenta también claramente de que lo que resta es 0. Entonces solo va a ser este por este. ¿Ok? Y menos 0, entonces todo bien. Entonces sería punto 8 por 73,33. Y cerramos el paréntesis. Entonces el momento es todo, bueno, 0 en I. Esto se va a hacer negativo por negativo positivo, ¿verdad? Punto 8 por 493,33 sería 300 más 394,66 más también porque, bueno, en J, y este también es positivo porque de todas maneras no hay ningún negativo, y esto sería 77, ¿ok? 618,66. 618,66 K. Y estos son Newton metro, ¿verdad? Pues un momento. La fuerza estaba en newtons y las distancias estaban en metros. Y esa sería la respuesta de la parte A. ¿Ok? ¿Está claro? Bien. Luego, la parte B nos va a cambiar el- el destino y el origen. Dice que ahora es determinar el momento respecto de D. O sea, D es el origen del brazo de palanca de la fuerza ejercida en el punto G. Entonces, va a haber de D a G. ¿Cuál es la fuerza? La que viene de G a B. Ahora, usted podría complicarse, digamos, entre comillas, porque no es complicado, nada más es volverlo a hacer y volver a sacar todo el vector de G a B. ¿Ok? Pero usted tiene que acordarse, digamos, de que usted es una persona muy lista, entonces está siempre atento. Cuando usted obtuvo, cuando usted obtuvo el vector de B a G,
El vector de G a B es el mismo, pero con los signos opuestos. Profe, disculpe, tiene una duda en el chat del Zoom. En el momento, en la parte K no sería negativo. Yo creía que no, pero vamos a ver por qué sería negativo el K. Cuando tenemos acá, vamos a ver si metimos este valor, si es positivo. ¿Ok? Porque a la derecha este será, ajá. Este está negativo, este era positivo y este era negativo. Entonces, cuando venimos a multiplicar los paréntesis, hay que recordar que sí, que el paréntesis del J empieza negativo, pero el paréntesis del K, que por cierto no puse aquí K, vamos a poner aquí, es este positivo al inicio. ¿Ok? Y tenemos que multiplicar este por este menos este por este. Pero este es cero. Entonces me quedan positivos. A mí me parece que queda positivo. No sé si no estaré viendo algo. ¿Alguien que esté de acuerdo en contra de lo que estoy diciendo? ¿No? ¿No me quieren decir? Bueno. No sé, a mí No, también me dio positivo el último resultado. Toquecito diferente porque yo usé lo del despeje de antes con sí, con los primero. rojos. Incluso los rojos. Le tuvo que haber dado el de K. Ya le digo. A ver. 618,72. Correcto. Ajá. Sí, eso da este. Cuando se usaron los redondeos rojos. Estaba bien. No hay ningún problema. Y el otro, el de, el de J, perdón. Ese da 397,92. ¿Ok? Entonces, bueno, ya que lo dije, pongamos esta sería la otra respuesta con la tolerancia eh, del otro redondeo, que también está bien, ¿verdad? 92J y más 618,72 creo que había dicho. 2K. Y estos son Newton metro. ¿Ok? Ahora, lo más importante, ok, ya, de acuerdo, mira, no pasa nada. Lo importante es darse cuenta ahorita en la práctica. Entonces, por lo general, no sé si es que el problema es que le dan vuelta a esto. Si ponen la fuerza arriba y el vector de la distancia abajo, esas cosas pasan, ¿verdad? Y eso no puede ser. Entonces, recordar una notita ahí siempre, ¿ok? Y JK, siempre luego distancia y de último fuerza, ¿ok? Nota mental. Bueno, estos serían los resultados. Muy bien. Ahora, para la parte B, entonces, como estábamos mencionándolo, ¿verdad? Estábamos diciendo que lo que da la fuerza de B a G es lo mismo que lo que da de G a B, pero con los signos opuestos. ¿De por qué? Porque de B a G yo voy para la izquierda, entonces es negativo en X, pero de G a B, al revés, yo voy hacia la derecha, entonces el valor va a ser positivo. Las coordenadas no cambian, entonces tienen que ser los mismos números. De G a B voy para abajo, entonces en Y es negativo. Y de G a B voy para el frente, por lo tanto en Z es positivo. ¿Ok? Entonces, las componentes de la fuerza de GB son 266,67 en I menos 493,33 J y más 213,33 K. Y estos son Newton. Ahora, usted puede tomarse ahí el tiempo y haberlo hecho, digamos, a partir de las coordenadas y todo, pero
se puede haber dado cuenta, mira, llegué al mismo resultado con los signos opuestos. O se puede haber dado cuenta de un solo. O si no, dése cuenta ahorita y ya sepa que lo puede hacer. ¿Ok? Y ahora lo que sería es el bracillo de palanca de D como origen y G como destino. ¿Ok? Entonces este está más bonito porque tiene componentes en las tres. Entonces el determinante ya no va a tener tantos ceros. Entonces de D a G, yo me estoy moviendo para la izquierda y me estoy moviendo 1.6. ¿Ok? Eso es en I. De D a G, yo subo 1.48 en J. Mientras que de D a G, yo me hago para el frente 0.56. Entonces, más 0.56 en K. Y estos son metros. Entonces, este determinante, como les digo, va a estar más bonito porque todos los términos son diferentes de cero. ¿Ok? Entonces, dice que el momento de el brazo de palanca de D a G, producto vectorial, la fuerza de G a B, va a ser igual. ¿Verdad? Y entonces abrimos un determinante. Voy a copiar abajo primero la fuerza, porque como la fuerza es la que tiene más decimales y demás, entonces para que me quede bien organizado, luego inmediatamente de eso, ya arriba puedo poner las distancias. Entonces 1.6, 1.48 y 0.56. Y arriba de eso puedo poner el I, el J y el K. ¿Ok? Entonces, de nuevo, ¿verdad? Con la nota mental, acá van las distancias y acá va la fuerza. ¿Ok? Algo así como se ve aquí, ¿verdad? Primero la distancia y después la fuerza. Muy bien. Entonces, este determinante sí que tiene todo. ¿Ok? Sí que tiene todo. Entonces, vamos a ir haciéndolo a ver cómo nos va. No nos cabe, o por lo menos a mí no me cabe en un reglón, el paréntesis, o sea, toda la respuesta, entonces lo tengo que poner en dos. Entonces hay que ser ordenado. ¿Verdad? El momento va a ser igual. Primero abrimos un paréntesis que es positivo para la I. ¿Verdad? Entonces, ¿qué sabemos? Bueno, sabemos que hay que tapar esta fila, esta columna, perdón, y esta fila. ¿Ok? ¿Y qué es? Positivo lo rojo, bueno, pero en flecha. ¿Ok? Positivo lo rojo y negativo lo naranja. ¿Ok? Y negativo lo naranja. Entonces, ¿cómo es? Es 1.48 por 213,33 menos 0.56 por menos 493,33. Ojo, este menos es de la fórmula y este menos es del valor. No pueden obviar ninguno de los dos. Luego, como no me va a caber, de una vez me voy a pasar a un reglón más abajo. Empiezo negativo, me acuerdo que empiezo negativo. Y va el paréntesis de la J. ¿Ok? Entonces, el paréntesis de la J, es necesario que borremos los dibujos. El paréntesis de la J nos dice tape la columna del centro, tape IJK. Y entonces, recuerde, lo rojo menos lo naranja. ¿Ok? Así sería la fórmula en este caso. Entonces es menos 1.6 porque es del número por 213,33 menos del paréntesis, o sea, de la fórmula como tal. Y esos dos números de todas maneras son positivos los dos, entonces no hay tanta broma. ¿Ok? Y ese es el paréntesis del J. Más, porque el paréntesis del K empieza positivo. ¿Verdad? El paréntesis del K empieza positivo. Entonces, la teoría dice tape la última columna y la primera fila. ¿Ok? Y entonces es la flecha roja
que ojo, los dos son negativos, ¿verdad? Hay que tener cuidado, menos la flecha naranja. ¿Ok? Entonces, menos 1.6 por menos 493,33, menos de la fórmula. Estos dos son positivos, entonces todo bien. 1,48 por 266,67. Y eso es el paréntesis de la K. ¿Ok? Entonces tal vez si nos quepa. El momento es igual a. Y hacemos esos paréntesis con todo el cuidado del mundo, ¿no? Entonces quitemos esos garabatos. Y sería 1.48 por 213,33 menos 0.56 por, ojo, este es negativo, ¿verdad? Entonces menos 493,33. ¿Ok? Y eso da 591,99. ¿Ok? Y eso es el paréntesis de la I. Positivo el I. ¿Ok? Luego vamos con el otro paréntesis, Sara. Yo de plano le recomiendo para que no se le olvide, empiece de una vez con el negativo. Y ahora sí vaya dentro del paréntesis. Menos 1.6 por 213,33 menos 0.56, tira, así, por 266,67. Y en este caso la respuesta más bien es positiva. ¿Eh? Bueno, también igual que la anterior. 400 más 490,66. ¿Cómo así? De esto es negativo. Esto es negativo. Puntos son más negativos. Con el negativo de afuera, positivo. ¿Ok? Y finalmente el último paréntesis, que también nos va a dar positivo. De hecho, todos dan positivo. En este sería, no importa empezar con este más, porque ya así empieza siempre. Entonces sería menos 1.6 por menos, ¿verdad? 493,33 menos de la fórmula 1.48 por 266,67. Y eso da positivo. 394,66. Más, esto es J, más 394,66K. Cerramos paréntesis cuadrado y estos son Newton metros. ¿Okay? Con alguna pequeña diferencia, si usaron los valores del otro redondeo, pero todos positivos y todos en ese orden de magnitud, ¿no? Tiene que andar por ahí. ¿Ok? Entonces nos piden determinar las reacciones en A y en C. Primero cuando el ángulo alfa es 0 y luego cuando el ángulo alfa es 36,87. Y que si se puede concluir alguna diferencia. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Pam, pam, pam. Si es 0, si es 0, ¿cómo es la reacción del patín? Perpendicular a horizontal, solo hay Y. Solo hay allí. Muy bien. Ok. Entonces, exactamente. Entonces, digamos, entre comillas, el escenario fácil, ¿no? Y digo entre comillas porque los dos son fáciles. Pero bueno, vamos a ver. Entonces dice que tenemos solo una, ¿verdad? Entonces ese compañero acá bien dijo, ahora tal vez valdría la pena hacer aquí un medio maquillaje por ahí. Entonces decimos, es que esto no existe porque dice alfa es 0, no está, ¿ok? Y bueno, ahora pongamos un bloquecito horizontal. Algo así es lo que hay cuando alfa es 0, ¿ok? Entonces, en ese escenario, la reacción es completamente vertical. Y como esto es un gozne, ¿verdad? O una articulación, o un pasador, o una bisagra, entonces también es
tiene dos en este caso, ¿verdad? Y esas dos son CY y CX. Y las ponemos, digamos, en el sentido positivo porque no sabemos qué va a pasar. CX, de hecho, va para el otro lado, pero no importa. O sea, uno hace su predicción y ya luego se da cuenta de si la está echando a perder o no, ¿verdad? Entonces, esa sería nuestra predicción inicial. Tenemos todas las cotas y tenemos los valores de esas dos fuerzas. Entonces, ya está para darle. ¿Ok? Entonces, empezamos, ¿verdad? Y dice así. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Hacia la derecha es positivo. Y tenemos 3 y las 3 van para la derecha. Eso no puede ser, ¿verdad? Entonces, CX más 300 más 240. Y eso es igual a 0. Y entonces CX es igual a menos 540. Y eso significa que CX es 540, que son newtons, pero que va para la izquierda. Eso es todo. Eso es todo. Ahora, yo haría una sumatoria de momentos en C. Parece que es un buen lugar. Sumatoria de momentos en C igual a 0. ¿Cuántos términos va a tener eso? Va a tener 3. Las dos fuerzas de 300, bueno, la fuerza de 300 y 240. Y allí. Ok, entonces 300 hace momento positivo, ¿verdad? Eso giraría, digamos, así. Entonces el pulgar queda viendo hacia arriba, por lo tanto eso es positivo. 300 y el brazo de palanca, ojo, bueno, yo lo voy a usar en metros, sería 0.2. 240 también hace momento positivo y el brazo de palanca es, ojo, 0.4, ¿verdad? No vaya a haber puesto 0.2 porque sería una lástima. Y finalmente AY hace en cambio un momento negativo y el brazo de palanca es 0.8 y eso es igual a 0. ¿Ok? Y entonces 300 por Si lo hicimos 0.2. con las medidas que vienen ahí, no hay problema, ¿o sí? No, no hay problema, nada más que la respuesta le va a dar 1000 veces más grande. Pero en realidad no le va a dar 1000 veces más grande, porque esto, digamos, este número es en el proceso. Si quieres lo hacemos así, no pasa nada. 300 por 200 más 240 por 400 menos AY por 8 tejas. Sí, porque al final estos números son gigantes, pero 800 es muy grande. Entonces, cuando usted divide entre 800, ahí es que todo el mundo se mata. ¿Ok? Esto por esto da como 600,000. Es que ahí es donde cuando ya multiplico números grandes, dejo ceros botados. 60,000, ¿ve? Por eso es que no los uso tan grandes, para no tener que usar la calculadora. Más 240 por 4 tejas, 96,000. Menos 800 allí. Y eso es 0. Ahora, y esos dos sumados son 156,000. Y menos el 800 allí igual a 0, y entonces Y es igual a menos 156,000, pero dividido entre menos 800. ¿Verdad? Entonces, para que sea más fácil, bueno, eso usted lo mete en la calculadora, los menos se van y los ceros también. ¿Ok? Y eso da algo así como, no me acuerdo, como 70, una cosa así. 156,000 dividido entre 8 tejas. Jamás, qué lejos. Bueno. No tomé Choco Crispy en la mañana. Entonces sería 195. Si hubiera sido 56,000, sí, pero bueno, qué espectáculo. 195 newtons. Y como nos dio positivo, ¿qué significa eso, jóvenes? Que va hacia arriba. En este caso la predicción está buena. La que está mala del todo es la de C, porque CY también va para abajo, entonces nos tocó predecir mal las dos Cs, pero todo bien. ¿Cómo es el CY? ¿Por qué sé yo eso así? Bueno, porque hago sumatoria de fuerzas en Y, es igual a 0 y eso apunta hacia arriba. Solo hay dos fuerzas en Y, que son AY y CY, y de ahí ya sé que AY es 195,
entonces CY es igual a menos 195, que en realidad significa que es 195 newtons, pero que va hacia abajo. Y eso es todo. Si se quiere una respuesta ya final, formal, sería decir que A o a Y es 195 newtons hacia arriba, que CX es 540 newtons hacia la izquierda y que CY es 195 newtons hacia abajo. Y eso es todo con la parte A. ¿Ok? ¿De acuerdo? En ese sí no deberíamos de tener ninguna diferencia, porque los números son enteros y muy claros, digamos, nunca hubo ni que redondear ni nada. Entonces, deberían de ser iguales. Muy bien. Ahora, en la parte B, ¿verdad? Es donde usted se pone ahí a lamentarse y se larga las vestiduras y todo lo que usted quiera, porque ya hay inclinación, ¿verdad? Y entonces ya tenemos aquí un ángulo de 36,87. Por lo tanto, la reacción, ¿verdad? La reacción es perpendicular, pero a la superficie, Y entonces tenemos una componente AY, bueno, que dibujé primero a X y una componente AY. Y aquí igual, ¿verdad? Entonces usted aquí dice, bueno, yo voy a seguir ahí de sácalas prediciendo para ese lado, a ver cómo nos va. Y entonces, CY y CX, ¿ok? Y AX y AY. Ahora, la pregunta del millón, muchachos, ¿cuál es el ángulo para calcular las componentes de AX y AY? ¿Cuál es el ángulo? ¿Cuál es el ángulo? 53.13. Pum, 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 pum. Ajá. Uh, Bueno, 53.13, sí. 53.13. Ahora, ¿por qué? Bueno, ya sabemos que entonces teníamos esta inclinación acá y tenemos que este es el piso, ¿verdad? Y entonces acá teníamos este ángulo y este ángulo es 36.87 grados. Y tenemos esta fuerza aquí, ¿ok? Que entonces choca aquí, perpendicular, ¿verdad? Entonces este ángulo es 90, porque esa es la definición precisamente de esa fuerza, que el ángulo es perpendicular. Y entonces este ángulo que está acá es 53.13, porque es lo que hace falta para llegar a 90. 53.13. Y resulta que si nos olvidamos de esta línea no, digamos, no nos interesa. Bueno, ahí está medio chafa porque cuando no es blanco blanco, pero bueno. Y entonces trazamos en cambio el horizonte o el eje X, digamos, que es el que nos interesa en este caso, para ver las componentes de A. Entonces, efectivamente nos damos cuenta que que está aquí, que es el ángulo que nos interesa, ¿verdad? Por el teorema de Tales, es este mismo que está aquí. ¿Ok? Entonces que es este mismo que está aquí también. ¿Ok? Sería 53.13. ¿Ok? Entonces eso sería lo que vamos a utilizar. ¿Ok? Bien. Ahora, la importancia de utilizar el ángulo de 53.13 es para mantenernos en lo que ya yo les he dicho, ¿verdad? Que es lo que nos interesa,
que AX se calcula con el coseno y AY con el seno. Eso es solo por la convención esta mía, ¿verdad? Entonces AX es A por el coseno de 5313 y eso sería 0.6, creo, ¿verdad? El coseno de 5313, 0.6. Entonces sería 0.6A. Y AY es con el seno de 5313 y eso da 0.7999 que se redondea a 0.8. Entonces ya tenemos esas dos. Entonces yo empezaría por hacer sumatoria de momentos en C. Yo digo, bueno, hagamos sumatoria de momentos en C. El sentido positivo. Las fuerzas de 300 y 240 no cambian en nada. Por lo tanto, siguen haciendo momento positivo. Era 300 por 200 y 240 por 400. ¿Ok? Eso no cambia. Ahora sí, ¿cuánto sería, digamos, cómo serían los signos de AX y de AY? AX más bien hace momento positivo. AX hace momento positivo. ¿De acuerdo? Porque vean que tiene el mismo sentido que 300 y 240. Entonces AX hace momento positivo y su brazo de palanca también es 400. Pero AY no. AY hace momento negativo y su brazo de palanca es 800. Y eso es igual a 0. Entonces esto vuelve a dar 60.000, esto vuelve a dar 96.000 y esto lo sustituimos por los valores que ya conocemos. De la X por 0.6, entonces, bueno, lo voy a poner 0.6A por 400 menos 0.8A por 800 es igual a 0. Estos dos sumados siguen dando 156.000. Ahora, esto por esto da 240A. Y esto por esto da menos 640A, y eso es igual a 0. Y entonces 156.000 menos 400A, ¿verdad? Es igual a 0. Y entonces de ahí que A sea igual a menos 156.000 dividido entre menos 400, ¿verdad? Y entonces, si todo sale bien, eso debería dar 390. Entonces, 156.000 entre 4T, 390. ¿Ok? Newtons. Y el hecho de que nos haya dado positivo significa que sí va en esta dirección, digamos que es la dirección inclinada, donde este ángulo es 5313. Ahora, ya con eso, en realidad estamos bastante listos ya para poder encontrar las otras dos, CX y CY, porque decimos que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, todo lo que apunte a la derecha va a ser positivo, y hay 4 cosas, y a saber son CX, 300, 240 y AX, y eso es igual a 0. Entonces CX más, eso da 540 igual. Ahora, AX es 0.6A, ¿verdad? Pero usted sabe quién es A. Usted sabe que A es 390. Sería 0.6 por 390. Entonces, sería 0.6 por 390. 234. Y esto es un más. Y entonces, más 540 daría menos 774, porque de una vez lo pasé al otro lado del igual. ¿Y qué significa eso? Significa que CX es igual a 774 newtons, pero hacia la izquierda. ¿Ok? Y finalmente, en una sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, si arriba es positivo, tenemos solo dos cosas, que son AY y más CY, y eso es igual a 0. Entonces AY es 0.8 de lo que valga A, más CY, y eso es igual a 0, y A valía 390, más CY, y eso es igual a 0, y 0.8 por 390 es igual a 312, entonces CY es igual a menos 312, que es lo que significa
es que ese Y es 312 newtons, pero hacia abajo. ¿Ok? Y entonces, ya para concluir el ejercicio, tendríamos la tabla de resumen. ¿Verdad? Y la tabla de resumen es que A es 390 en este ángulo. Que CX es 774 en este ángulo. Y que CY es, bueno, ese ángulo es hacia la izquierda. Y 312 newtons hacia abajo. ¿Okay? Entonces, ¿se puede concluir alguna diferencia entre los valores obtenidos de la parte A, que son los que voy a poner acá en pantalla, con respecto a los obtenidos en la parte B? ¿Okay? Con respecto a lo que dijimos en la clase del lunes, cuando resolvimos aquel ejercicio que era una pantalla que tenía un patín inclinado, ¿se acuerdan que el patín inclinado hacía que las fuerzas se redujeran? Y eso era bueno. ¿Se acuerdan? Yo dije que era bueno porque se necesitaba menos material. Bueno, la verdad es que en este caso, una conclusión es que se pegó un balazo en el pie. O sea, básicamente es eso. Eso es pegarse un tropezón. Vean que las fuerzas aumentan significativamente del escenario A al escenario B. Por lo tanto, es innecesarísimo poner ese patín con esa inclinación. Okay, si usted lo quiere poner con esa inclinación, es porque no entendió nada, ¿verdad? Y o tiene demasiada plata y tiene que gastar demasiados recursos, lo cual, aunque tenga demasiada plata, no significa que quiera gastar demasiados recursos. Y no es óptimo, ¿verdad? Desde ningún punto de vista. Entonces, la conclusión es que no es bueno poner esa inclinación. ¿Okay? Esa inclinación es totalmente, digamos, en perjuicio de la optimización. Ahora, las conclusiones las voy a leer y todo. No, lo que vale puntos es encontrar esto. Pero quería ver, digamos, si concluyeron algo con base en lo que habíamos dicho en la clase del lunes. Obviamente, si se quiere poner el patín con una inclinación, es para el otro lado, la inclinación. En realidad, donde uno se podía dar cuenta, digamos, de que estaba mal el asunto, de que se estaba disparando en el pie, es exactamente aquí. Digamos, que la componente de una haga momento para un lado y la componente de la otra haga momento para el otro lado. Eso lo que significa es que usted está contrarrestándose solo, ¿verdad? Entonces, esto es totalmente, digamos, negativo. O sea, no tiene sentido poner un patín o un apoyo que más bien se restrinja a sí mismo, ¿verdad? Entonces, si lo hubiéramos puesto en esta dirección, los dos hacen momento negativo, eh, y en ese caso más bien eso hace que sea más pequeña la fuerza. ¿Okay? Porque vean que al final todo se resumió en que cuando dividimos aquí, dividimos entre 400 y en la parte A dividimos entre 800. Entonces de viaje que fue la mitad eficiente, ¿verdad? Entonces esa es una de las conclusiones a las que se podría haber llegado. Lo que dice es que hay una varilla ligera, que aquí hay un gozne y acá hay un cable. ¿Ok? Hay una fuerza de 720 y el ángulo alfa es 30. Más bien habiendo dicho eso, podemos ampliar un poco, tal vez ahí. Entonces, puedo poner aquí, puedo poner aquí 30 grados y puedo poner las componentes quizás, ¿verdad? De las fuerzas. Yo le tengo una fea que esta vez sí van a ir para arriba y para la derecha. Bueno, para la derecha no creo. Para arriba sí. En esta sí confío, en esta no confío. No importa. Y esta, y es importante, ¿verdad? En la dirección del cable, por definición, ¿verdad? Por definición va en la dirección del cable. Pues tiene que ir en la dirección del cable. Y el cable, para todos los efectos, lo cortamos, ¿verdad? Voy a dejar ahí el apoyo porque
nos da información como esa cotilla y así para encontrar el ángulo, pero ya eso está separado del mundo. Y ahora sí, las dos componentes son esta, pero en blanco no sirve, porque no se ve, serían esta y esta otra. ¿Okay? Entonces, la pregunta del millón es por el ángulo Y, y a esto le vamos a poner a X. ¿Y cuál es el ángulo en cuestión? Bueno, el ángulo en cuestión es este. Ese es el ángulo alfa. Bueno, no puede ser alfa porque ya le pusimos alfa a aquel. Vamos a poner zeta, zeta. El ángulo zeta es el que necesitamos encontrar. Ok, ese es el ángulo que necesitamos encontrar. ¿Y cómo lo encontramos? Ok, en este caso lo podemos encontrar con trigonometría. ¿Verdad? No es igual que el otro, porque el otro tenía que llevar curiosidad, digamos, de que se formaba un triángulo isósceles. Entonces de ahí podíamos sacar que dos partes eran 30 grados, ¿verdad? Porque uno era 120. Acá no. Acá no. Entonces, pero igual no significa que sea imposible, se puede hacer, ¿verdad? Vamos a tirar esta línea acá. Yo sé que si este ángulo es 30, ¿verdad? El alfa que me dieron, yo también puedo saber que este ángulo también es alfa, ¿cierto? Que eso sí se me tiene que ocurrir porque eso es lo que dice el teorema de Tales, ¿verdad? Que esta línea, al ser paralela a esta otra, entonces esos ángulos son el mismo. ¿Y eso de qué carajos me sirve? En realidad es la clave del ejercicio, es la clave del ejercicio. Porque yo me doy cuenta, o me tengo que dar cuenta algún día, que yo lo que necesito son dos cotas. Yo necesito esta cota, ¿verdad? Yo necesito esa cota que tiene como referencia el inicio del punto A y el inicio del punto D. ¿Por qué necesito esa cota? Bueno, cuando tengamos la otra que necesito y la otra que necesito es esta otra que está aquí. Esta otra cota la que necesito. ¿Okay? Que también tiene como referencia el punto D y tiene como referencia también el punto A. ¿Y por qué esa es la cota que necesito? ¿Verdad? ¿Por qué es esa? Bueno, es esa porque yo puedo encontrar cita a partir de trigonometría diciendo que con la tangente de cita, ¿verdad? Con la tangente de cita. Porque básicamente si yo digo la tangente de cita es igual al opuesto, que es esta cota, entre la adyacente, que es esta otra, ya estamos, ya podemos encontrar cita. Ahora bien, ¿cómo carajos hago eso? Bueno, está fácil. Yo tengo esta distancia que es 100. O sea, yo tengo la hipotenusa de este triángulo que está aquí. Yo tengo la hipotenusa de este triángulo que está ahí y que voy a resaltar con color azul. Yo tengo la hipotenusa de este triángulo. Entonces, con la hipotenusa y el ángulo alfa, que lo conozco, con la hipotenusa y el ángulo alfa, que lo conozco, yo soy capaz de encontrar esta distancia horizontal, que es la distancia horizontal que me sirve, porque estos dos triángulos comparten ese lado, ¿verdad? Entonces eso ya yo lo puedo encontrar. Y puedo encontrar esta otra cota muy fácilmente con el seno. Y como ya sé que de aquí a aquí mide 120, entonces si encuentro este pedacito, ya puedo encontrar el otro por diferencia. ¿Ven? Entonces esa es la estrategia. ¿Okay? La estrategia finalmente se resume a decir que yo tengo dos triángulos, este triángulo y este triángulo, que esto mide 100, que esto mide 120 y que aquí está dividido
y que este ángulo es 30 grados y que este ángulo es zeta, que es el que ando buscando. Entonces me interesa encontrar esta cota, que le puedo llamar X, y me interesa encontrar esta cota, que le puedo llamar Y. Cuando tenga esas dos, yo sé que la tangente de zeta es igual a Y entre X. Y de ahí yo puedo despejar zeta. Ahora, para eso necesito también esta, que le voy a llamar Y sub 1. ¿Ok? Ahora está fácil, porque vea que X, yo sé que el coseno de 30 me relaciona el adyacente, que es X, entre la hipotenusa, que es 100. O sea, X es igual a 100 por el coseno de 30. O sea, X es 86.7. Lo redondeé demasiado. Era 100 por el coseno de 30. 86.6 más bien. ¿Verdad? Entonces, tenemos que quitar acá. Sería 86.6. Ya tenemos la cota X. 86.6. Muy bien. ¿Y cómo encontramos la cota Y1? Bueno, fácil también, porque la cota Y1 se encuentra con el seno de 30. ¿Okay? Entonces sabe que el seno de 30 es igual a Y1 entre 100. O sea, Y1 es igual a 100 por el seno de 30 y eso da 50. ¿Ok? Entonces esta cota es, voy a poner aquí el resultado, 86.6. Esta cota es 50, por lo tanto Y es 70. ¿Verdad? Porque juntos Y1 y Y suman 120. Entonces tenemos 50, tenemos 70, 120. Y ya podemos encontrar zeta. Zeta es la tangente a la menos 1 de Y, que era 70, entre X, que es 86.6. Y de ahí que zeta da como 38 grados, una cosa así. La tangente de 70 entre 86.6. 38.95 grados. Zeta es 38.95 grados. ¿Eh? Esa es la manera de hacerlo. Y cuando ya tengamos este ángulo, que es un trabajo meramente trigonométrico, ya podemos resolver el ejercicio, digamos, fácilmente. Entonces, vamos a hacer acá un resumen ejecutivo de qué es al final lo que nos interesa tener. ¿Ok? Entonces, nos interesa saber que aquí va a haber una componente CX, CY y una componente CX. Eso nos interesa. ¿Ok? Nos interesa saber que aquí va a haber una componente AY, que aquí hay una componente AX. Eso nos interesa. Que había una fuerza originalmente, que era esta, la fuerza del cable. Nos interesa saber que este ángulo es tanto, 38, ok, entonces vamos a ir poniendo textos. Esto es CY, esto es CX, esto es AY, esto es AX. Vamos a colocarlo por aquí, donde tal vez está de menos. Y este es zeta, que es 38.95 grados. Y tal vez, ok, 38.95. Y nos interesan en realidad estas dos cotas, porque cuando hagamos sumatoria de momentos en C, me parece un lugar importante, digamos, para hacer sumatoria de momentos, necesitamos las cotas de todas maneras. Entonces está esta cota de aquí, que fue la que encontramos, y están estas dos cotas, primero esta y luego esta. Esta de abajo realmente solo fue necesaria, el 70 es solo necesario para encontrar el ángulo, porque realmente, perdón, en la sumatoria de momentos vamos a usar el 50, ¿verdad? Que ese sería el brazo de palanca de la fuerza AX. Y esto que está aquí es 86.6. ¿Ven? Entonces, eso es lo que importa tener, lo que importa saber. Bien, entonces, ¿cómo es el ejercicio? Le entramos como
todos los demás ejercicios, ¿verdad? Entonces, lo primero que decimos es, ok, a X es A por el coseno de 38,95. A X es, entonces vamos con eso, coseno de 38,95. 0,78, ¿ven? 0,78. A Y es A por el seno de 38,95. Entonces, vamos con el seno. Dice que da 0,63. Entonces, a Y es 0,63 de A. Muy bien. Entonces, yo le entraría como le entramos al de abajo, que cuando teníamos las componentes en A, lo primero que hicimos fue hacer sumatoria de momentos en C. Entonces, hacemos la sumatoria de momentos en C, eso es positivo. Y eso solo va a tener 3 términos. Ah, bueno, hay una cota que nos hace falta, que es la cota horizontal de esta fuerza de 720. ¿Verdad? Entonces nos hace falta esta distancia que está aquí, ¿verdad? Alineada aquí arriba. Esto que está aquí. Quedó medio torcido. Porque cuando hagamos la fuerza de 720, como está toda en el eje Y, el brazo de palanca tiene que ser en el eje X. Y para eso también usamos el coseno de 30 grados, que es alfa, multiplicado por 150. Esto básicamente es 150 multiplicado por el coseno de 30, ¿verdad? Y eso es igual a, da como 129, una cosa así, por el coseno de 30, ahí está, 150 por el coseno de 30, 129,9. 129,9. Esas distancias todas son milímetros, por cierto. ¿Ok? Vamos a ponerle a esta que son milímetros. Y esta es la última cota que hacía falta para ya poder resolver todo. Entonces, vamos, dice que tenemos los siguientes términos. Los términos son AX y AY, los dos hacen momento positivo. ¿Verdad? Entonces, AX por el brazo de palanca tiene que ser en Y, ¿verdad? 50. Más AY por el brazo de palanca, como la fuerza es en Y, tiene que ser en X. O sea, 86,6. ¿Ok? Luego, la otra que hace falta es 720, esa hace momento negativo. Entonces sería menos 720 por el brazo de palanca, que es 129,9. Y eso es igual a 0. AX es 0,78 de A por 50, más AY es 0,63 de A por 86,6, menos, y eso es un número grande, 720 por 129,9, 93,528, y eso es igual a 0. Todo esto lo podemos sumar de un solo en la calculadora, ¿verdad? 0,78 por 50 más 0,63 por 86,6. Eso nos da 93,56. Entonces, 93,56A es igual a 93,528. O sea, A es, es casi 1000, ¿verdad? 93,528 dividido entre 93,56. A es 999,66. 199,66. Y esos son newtons. Y el ángulo de respuesta es 38,95. Entonces ya tenemos el valor de A. Ya tenemos el valor de A. Y a partir de ahí, pues está fácil, ¿verdad? Porque nada más es hacer un par de sumatorias. Entonces decimos que tenemos la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, hacia la derecha es positivo, y solo hay 2, ¿verdad? Entonces nos volvemos a equivocar con CX, ¿verdad? Es igual a 0. ¿A X cuánto vale? 0,78 de lo que vale A, más CX es igual a 0. ¿Cuánto vale A? Ya vimos que 999,66 más CX es igual a 0.
y multiplicamos 0,78 por 999.66. 779.73. Entonces, CX es igual a menos 779.73, lo que significa que en realidad es 779.73 newtons, pero hacia la izquierda. Y vamos a ver si tal vez con CY no nos equivocamos, quién sabe. Parece que no, definitivamente no, más bien. También CX es grande y hacia arriba, CY, perdón. Entonces se lleva para arriba. Tenemos 3 fuerzas que van para abajo. 2 y 1 para arriba. Las para abajo son AY y 720 y se lleva para arriba, ¿verdad? Entonces, todo bien. Menos 0,63 de A, menos 720, más CY igual a 0. Ya sabemos que A es 999,66, menos 720 más CY es igual a 0. Sería 0,63 por 999.66, 629.79. ¿Ok? Entonces, menos 629.79 menos 720 más Y igual a 0. Se suma 720 y eso da 1349.79. Entonces, Y es 1349.79 newtons y hacia arriba. ¿Ok? Eso es todo. Y finalmente el cuadro de resumen, ¿verdad? Que entonces en el cuadro de resumen tenemos A. A igual 999,66 newtons en la dirección del cable. CX 779.73 newtons en la dirección horizontal. Y CY 1349.79 hacia arriba. ¿Ok? Y esa sería la respuesta definitiva. Todo se resume al principio en tema trigonométrico. Si no ven los ángulos, no los vieron, ¿verdad? Entonces, hay que tener siempre cuidado con eso. Siempre cuidado con las cotas. Saberse perfectamente seno, coseno, tangente. Eso es el pan de cada día en estos ejercicios. Y ya luego, vean que por lo general empezar con la sumatoria de momentos es bueno. Digamos en el punto C, en este caso. ¿Se puede haber resuelto con un sistema de ecuaciones? Sí, ¿verdad? Haber planteado primero la sumatoria de fuerzas en X. Entonces hubiéramos llegado a esta ecuación, ¿verdad? Que está ahí. Entonces hubiera sido la ecuación 1, por ejemplo. Y entonces en ese caso nos hubiera quedado algo así. Nos hubiera quedado 0,78 de A más CX igual a 0. Esa hubiera sido la ecuación 1. Hubiéramos planteado la sumatoria de fuerzas en Y y hubiéramos llegado hasta este punto. Nada más pasando el 720 a sumar. Pasando el 720 a sumar. Y entonces hubiéramos llegado a esta otra ecuación. Sería menos 0,63A más CY igual a 720. ¿Ok? Y cuando hubiéramos hecho sumatoria de momentos en C igual, ¿verdad? Pudimos haber hecho esta sumatoria, hubiéramos llegado a esa ecuación y nada más no la resolvemos, sino que nos aguantamos las ganas y la escribimos como la ecuación 3, ¿verdad? Y entonces ponemos aquí 93.56A y de estos no hay nada, igual a 93.528, ¿verdad? Y esto hubiera sido el sistema de ecuaciones. Y entonces, hubiéramos venido aquí, le hubiéramos dado modo 5,2. El primer término era 0,78. El segundo 1. El que sigue no dice Y, entonces 0. El que sigue, el número solo es 0. Y luego va menos 0,63. ¿Ok?
Luego 0, porque no dice X. Luego 1, porque es el CY. Luego el número solo, que es 720. Luego va este, que es 9356. Ahí. Eso va a dar, eso está malo porque le di dos iguales seguidos. Ya. 9300 y el último número, que es el que da la gracia, digamos, 93528. Y ahora sí, igual, y vámonos. El primer valor corresponde a la A, ¿verdad? Porque es la primera variable que siempre metimos. 9966, vea que es lo que está aquí arriba. El siguiente negativo, 779, entonces eso ahí usted se da cuenta que va para el otro lado. Y la última, 1349,79. Y como le digo positivo, esa va para arriba. ¿Ok? Besitos, besitos, chao, chao.